Que desde que comenzamos ya estamos generando una expectación importante. Sí, pues. Tenemos candidato en Chile. Fuera de broma. Fuera de broma, queremos saber lo que está pasando por allá en el Vaticano. Nada se puede descartar. Vamos a tomar contacto con Mariana Díaz, nuestra corresponsal, uno de nuestros equipos en Ciudad del Vaticano. Mariana, conectamos de nuevo contigo. Quedan prácticamente 3 horas para ya dar inicio formal al cónclave con los cardenales trasladándose a la Capilla Sixtina. Tú nos cuentas la previa. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Así es, faltan solamente horas para que comience este cónclave que va a elegir al sucesor de Pedro, número 267 de la Iglesia Católica. Y acá ya está todo listo, como ya pudimos ver, la Capilla Sixtina está lista, la Basílica de San Pedro también, con el balcón ya está con las cortinas para que se asome el nuevo Papa cuando se elija. Y esta mañana también se realizó acá en la Basílica de San Pedro la misa pro eligendo pontífice. Esta es una misa que se realiza justamente antes de que comiencen las votaciones y que da el comienzo a todo el proceso de los rituales del cónclave. Fue una misa muy importante, oficiada por el cardenal decano del Colegio Cardinalicio Giovanni Battista Re. Él ofició esta misa y es importante escuchar la homilía, porque es como que se dieran las instrucciones o las indicaciones sobre el carácter que debería tener el próximo Papa, la labor que está llamado a cumplir. Y durante esa homilía se habló muchísimo de la unidad, se habló muchísimo de la comunión de la Iglesia, dentro de la Iglesia, pero también de la Iglesia para con otras culturas, otras religiones, también otros pueblos y otras personas. Se habló también de diversidad, eso es súper importante, de una diversidad siempre dentro de lo que es el camino del Evangelio, pero se habla de diversidad, lo que nos hace pensar más o menos la figura, ¿no? Lo que debería ser el próximo Papa. Y quiero comentarles una cosa que no sé si ya la tienen ahí en estudio, pero se las comento brevemente. Al final de esta misa, el cardenal que la oficiaba, Giovanni Battista Re, se acerca al cardenal Pietro Parolin, que es el italiano que tiene más probabilidades de transformarse en papa, según la prensa, según los expertos del Vaticano. Es uno de los papables, el primer gran papable que hay en esta ocasión. Bueno, él se acerca a Pietro Parolin al final de la misa, se abrazan y no se da cuenta que el micrófono aún estaba abierto y le dice dobles felicitaciones. Se escucha claramente. Se escucha claramente. No sé si ya lo tienen allá. Sí, lo estamos viendo mientras tú relatas, si se puede Mariana. escuchar ese audio. Auguri, auguri e doppi. ¿Tenemos el ambiente? Estamos ahí preparando ese ambiente. Oye, pero Mariana, esto es una bomba. Oye, sí, yo no sé si había ocurrido esto antes. Tremendo. Exacto. Lo que nos ahí, está contando. Ahí veamos qué quiere decir eso, claro, pero con micrófono abierto él no se da cuenta de esto y le dice auguri doppi, claramente dobles felicitaciones a Pietro Parolin. Ahí hubo más abrazos y más sonrisas de lo que podría ser usual, ¿no? En una misa de este tipo. Ahí parece que estamos escuchando. Sí. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Ahí se escuchó. Ahí está. Bueno, al menos sabemos que Giovanni Battista Ahí tiene se candidato. Claro, ya sabemos cuál es un voto al menos. Pax Domini Exacto, sit semper exacto. vobiscum. Ahí se escucha claramente lo que le dice y claro, bueno, fue una misa muy solemne, muy importante, que da el inicio a todo este ritual del cónclave, que las votaciones van a comenzar ahora en la tarde, a las 4:30, es cuando se cierra la puerta de la Capilla Sixtina con un sello, literalmente se encierran dentro los 133 cardenales y se procede a las votaciones. Antes de eso hay otro ritual, que es un ritual del extra omnes, donde el cardenal Ravelli, en latín, que es el idioma oficial de la Iglesia, en latín pronuncia la fórmula de extra omnes, que quiere decir todos afuera, y todos los que no tienen que ver con el cónclave tienen que salir de ahí y quedan solamente los cardenales electores que proceden a la votación.
y ya a las 7 de la tarde, hora aquí en Italia, 1 de la tarde más o menos en Chile, deberíamos ver la primera fumata de este cónclave. Se presume que, claro, podría ser una fumata negra, quiere decir que no se elige todavía a un papa, todo puede pasar, también se puede elegir durante la primera votación, sería muy raro, eso sí, pero puede suceder. Y también lo que comentaban en estudio acerca del candidato favorito de Papa Francisco, que como supimos ayer era nuestro cardenal chileno Fernando Tchomalí, y eso fue una noticia que se produjo a raíz de los dichos de un vaticanista español del diario ABC, que lleva años cubriendo Vaticano desde el pontificado de Juan Pablo II, y según sus fuentes, Tchomalí habría sido el favorito de Francisco, pero pudimos conversar con él, así que quiero que escuchemos qué fue lo que nos dijo. Veamos. Mira, estamos consolidando ese material, querida Mariana, porque queremos que salga perfecto. Así que lo vamos a repetir en un ratito más, pero es interesante tu conversación con él, porque justamente, y hablemos de Tchomalí desde el punto de vista chileno, hace buen rato que los arzobispos de Santiago venían un poco silentes a raíz de toda la crisis en Chile. Estoy hablando de Zati, estoy hablando de AOS, y con Tchomalí vuelve a tomar un impulso comunicacional y político, te diría yo, la Iglesia en Chile. Entonces, como cardenal, claro, tiene mucho que decir. Probablemente por eso también genera expectativas por allá, Mariana. No. Claro, y también, ¿sabes por qué? Porque lo que nos comentaba este periodista español José Navarro Pareja, el cardenal Tchomalí lo nombran en diciembre del año pasado, ¿cierto? O sea, hace muy poquito. Y lo nombran con el último grupo de cardenales, los últimos 20 cardenales que nombra Papa Francisco, cuando no era necesario nombrar más cardenales, porque de hecho son estos 20 los que un poco desequilibran todo el sistema que hay dentro del cónclave, porque nunca había habido tantos cardenales como ahora, que son 135, pero bueno, 133 son los que llegaron. Normalmente habían sido 120 o menos. Entonces, este grupo de 20 que nombra Francisco en diciembre son un poco los que crean este desequilibrio dentro de la organización del cónclave y de las mismas habitaciones en la casa de Santa Marta. Y Tchomalí hace parte de ese grupo. Claro. Y ese fue el grupo que probablemente el Papa nombra cuando ya sabía que su pontificado estaba por llegar a su fin, y ese grupo de personas en las que él más tiene confianza, en las que más confía, las personas más cercanas a él y en las que de alguna forma un poco más se le parecen. De hecho, se comentaba mucho también ese video que se publicó de Monseñor Tchomalí, que estaba preparando sus cosas, su ropa, ya para entrar a la casa Santa Marta, que es muy parecido también a lo que hizo Papa Francisco, muy parecido a lo que hizo Papa Francisco cuando, después de la elección, él se presenta con su maletín a pagar la cuenta, ¿no?, del alojamiento en casa Santa Marta. Entonces ahí se ven que hay algunas semejanzas, y claro, es interesante este nombramiento del cardenal justamente porque pertenece a esa última, entre comillas, camada de cardenales que nombra Papa Francisco, que son los más cercanos a él. Y claro, ya como les comentábamos, que se viene para los próximos días, se viene que ya a partir de mañana van a ser 4 votaciones, 2 por la mañana y 2 por la tarde, con 2 fumatas, una fumata por la mañana y una fumata por la tarde. Podría haber una fumata a media mañana o a media tarde, pero solamente si es blanca, ¿ya? Claro. Los horarios son al mediodía y después a las 7 de la tarde en horario italiano, y si es que hubiera una fumata a las 5:30 o a las 10:30 de la mañana, es solamente en caso de que tengamos un nuevo papa y que sea fumata blanca. No, extraordinario todo lo que nos comentas, Mariana. Yo no puedo dejar de pensar que en la película El Cónclave aparece un cardenal que a último minuto había nombrado al papa, y genera, ni les cuento. Entonces esto de los últimos que nombró, por algo será, por algo será. Ahora, no sería extraño que el cónclave se extendiera hasta el viernes, y bueno, si es que de aquí al sábado no se elige un papa, el domingo se hace una pausa para rezar, reflexionar y luego retomar. Pero lo digo porque en el año 2005 y en el 2013 se resolvió quién iba a ser el sumo pontífice al día siguiente, es decir, esto duró 24 horas. Si entendemos que eso ocurrió en las últimas 2 elecciones, podríamos tener papa mañana. Pero lo que dice Mariana es muy importante, nunca habían votado tanto, son 133, y eso hace también, Mariana, que esto quizás pudiera extenderse un poco más en relación a las últimas 2 elecciones, ¿no?
Claro, podría extenderse un poco más, podría ser un poco más largo. Con un poco más largo nos referimos a un día más, entonces podría ser el viernes que tengamos un nuevo papa, justamente por el alto número de cardenales y porque vienen de diferentes partes del mundo. Muchos de ellos no se conocen, vienen desde, por ejemplo, países como Mongolia, Algeria, Irán, Chile, entonces nunca se han visto, no se conocen y claro, tienen que conversar entre ellos y ponerse de acuerdo, pero también hay que considerar que las congregaciones que hubo durante estos días fueron varias. Llegamos a la, creo, novena congregación, si no me equivoco. Hubo varias congregaciones que justamente fueron estas reuniones de cardenales para definir temas, conocerse entre ellos y definir un perfil de nuevo papa. Ellos pidieron tener más congregaciones y las utilizaron justamente para eso, ya para conocerse, para ir hablando. Así que tampoco sería tan raro que el cónclave durara menos y fuera como en las ocasiones anteriores, que duró solamente un día o poco más. Tampoco sería algo tan extraño. También la iglesia van a tratar de mandar un mensaje de unidad, entonces la idea no es extenderse demasiado, no es llegar hasta el domingo, hasta el sábado, hasta el domingo, porque eso querría decir que están bloqueados. Si llegamos al tercer día de elección, quiere decir que se bloqueó la votación y que hay que comenzar de nuevo, quiere decir que no están de acuerdo. Entonces tampoco es el mensaje que se quiere enviar, que quieren que se sepa, obvio. No, tienes toda la razón. Si no llegamos luego es porque no generaron la mayoría con los nombres que tenían y tienen que buscar nuevos nombres de consenso. Bueno, Mariana, que te vaya muy bien. Vamos a estar en permanente contacto contigo, así que mucho éxito. Disfruta ahí el solcito que vemos que hay en Roma, en el Vaticano en este minuto. Que te vaya bien. Gracias, que estén muy bien. Chao, chao. 7:49 minutos.